Continuamos, chicos. Continuamos. Sí, Min. Ya. Sí, profesora. Ya, Sí, ya se relajaron un poquito. Ya, entonces estábamos diciendo que era importante el consumo el consumo del selenio, porque este era el aminoácido 21, que era la selenocisteína, ¿se acuerdan? Y junto con la vitamina C y la vitamina E, es la terapia de vanguardia, ¿sí? Chicos, ¿sí? Sí, Miss. Sí, Entonces ahora nos vamos a... Ya van a estar ¿quién? Los aminoácidos con cadena lateral R, polar, cargada negativamente a un pH cercano a la neutralidad, ¿sí? Es decir, yo voy a ver que esta cadena lateral R se carga negativamente. Si se carga negativamente, ¿qué diré? ¿Qué tipo de aminoácidos serán? ¿Qué serán? ¿Ah? Si se cargan negativamente. Yo diré que son aminoácidos ácidos. Entonces, bien, vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a ver, miren, acá estaría el ácido aspartico. Simplemente, cuando está ionizado, yo diré que es el aspartato. Y veo que este grupo carboxilo se ioniza y se cargó negativamente. ¿Sí? Entonces, el ácido aspartico ASP o simplemente una P. Luego, ¿a quién más tenemos? Tenemos al ácido glutámico o glutamato. Y veo que este carboxilo se puede ionizar, tal como lo tienen acá. Y será el glutamato. Y lo abrevio por glu o simplemente por una E. Pero estos aminoácidos que se cargan negativamente a pH fisiológico, yo los voy a conocer como aminoácidos ácidos. ¿Por qué se cargan negativamente? Porque veo que el grupo carboxilo de la cadena lateral R se puede ionizar, es decir, puede perder un protón de hidrógeno, tanto el aspartato como el glutamato. ¿Sí? Estamos. Seguimos. El grupo 4. En el grupo 4, yo veo que ya también a la inversa, los aminoácidos, la cadena lateral R, ¿cómo se carga? Positivamente. Entonces, si los que se cargaban negativamente eran ácidos, los que se cargan positivamente, ¿qué serán? Aminoácidos, ¿qué? Básicos. Básicos. Gracias, chicos. Ya, entonces decimos, vamos a conocer a la histidina. Quizás sea el aminoácido que más van a hablar ustedes. ¿Por qué voy a hablar de esta histidina? Porque voy a ver que esta histidina, pues que tiene a su grupo imidazol, tal como lo vemos acá. Acá también lo tenemos otra manera de escribir, el grupo imidazol. Vamos a ver que este juega un rol trascendental en la acción buffer o amortiguadora, ¿sí? Este grupo imidazol. Yo veo que mi grupo imidazol, pues cuando está, vamos a ver que desprotonado tendría esta estructura, pero acá yo lo veo protonado, ha ganado un protón de hidrógeno, se dan cuenta, acá se ha aumentado un protón de hidrógeno, con lo cual adquiere una carga positiva. Entonces este es el grupo imidazol de la histidina, que lo abrevio simplemente por is o una H. Bien, vamos con el caso de la arginina. Entonces en el caso de la arginina, yo veo que tiene el grupo guanidino, tal como lo ven acá, pero este grupo guanidino tiene qué característica de poderse protonar, o sea, ganar un átomo de hidrógeno, o un protón de hidrógeno. Veo y se carga positivamente. Vamos ahora con la lisina. Vemos que la lisina tiene el grupo exiloamino, alfa, beta, exiloamino. Este grupo exiloamino tiene la posibilidad de ganar un protón de hidrógeno, con lo cual se cargaría positivamente. ¿Y cómo lo representamos? Lo representamos por lis o por una K. Ya, ahora, no se asusten tanto. Yo no me voy a preocupar porque ustedes se aprendan todas estas fórmulas químicas, que a la larga se la van a olvidar. Pero, ¿qué sí tienen que aprender de todo esto? Tienen que aprender que la arginina es R, que la histidina es la H y que la lisina es la K. ¿Sí? Estamos. ¿Qué más tengo que aprenderme? Tengo que aprenderme que el grupo imidazol, ¿quién lo tiene? La histidina. ¿Quién tiene el grupo guanidino? La arginina. ¿Quién tiene el exiloamino? La lisina. ¿Sí? Nada más. Y entonces, si nosotros nos aprendemos eso, ya no necesito que se aprendan las fórmulas químicas. ¿Se acuerdan que hasta ahora tenemos 7 aminoácidos esenciales? Los voy a repasar. Los ramificados, valina, leucina y isoleucina. Los aromáticos, fenilalanina, triptófano. El azufrado, que era la metionina. La treonina y los 3 restantes vendrían a ser el grupo 4, quienes son lisina, histidina y arginina. Entonces, ahí estarían los 10 esenciales. Entonces, así es fácil recordar. ¿Sí? Estamos, chicos.
los recordamos. Entonces, por lo menos, ya si les es muy difícil, recordar por lo menos el grupo imidazol de la histidina. Chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque juega un rol trascendental en la acción buffer o amortiguadora del pH, ¿sí? Ya estamos. Hay otros aminoácidos de importancia biológica que forman parte de las proteínas. ¿Por qué? Porque han sido modificados, han sufrido modificaciones post-traduccionales. Por ejemplo, la lisina, si yo la hidroxilo, será la 5-hidroxilisina. La prolina la hidroxisilamos y también será la 4-hidroxiprolina. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esta 5-hidroxilisina y de esta 4-hidroxiprolina? Porque están formando parte de la estructura del colágeno. Y recuerden que el colágeno viene a ser la proteína más abundante. Y el hecho de que mantenga estos aminoácidos hace que la piel se mantenga tersa. Si no, pues vienen las arrugas. Ahora, decíamos que los que se fosforilaban eran todos los hidroxilados. Están la fosfoserina, la fosfotreonina y la fosfotirosina. ¿Qué veo? Veo que acá este grupo H pues, ha perdido su hidrógeno y se ha pegado un grupo fosfato. ¿Se dan cuenta? Bien facilito. Entonces, a estos también son importantes porque voy a ver que participan en la regulación de muchos de la parte del metabolismo. Vamos a ver que juegan ahí un rol trascendental. Entonces, serían estos que han sufrido modificaciones del 5-hidroxilisina, la 4-hidroxiprolina, la fosfoserina, la fosfotreonina y la fosfotirosina. Bien, ahora, nosotros hemos, sobre todo en Arequipa, mucha gente sufre de los cálculos renales. ¿Por qué? A veces porque comemos mucha carne o porque comemos mucho queso. Entonces, el problema es los cálculos renales. Y se ha visto que los cálculos renales están constituidos, algunos de ellos, por una molécula que se llama la cistina. ¿Y esa cistina cómo se forma? Por la unión de dos residuos de cisteína. ¿Se acuerdan? Nosotros estábamos hablando de la cisteína y decíamos que tenía un grupo sulfidilo, que es este de acá, pero que este grupo sulfidilo se podría cargar negativamente y vemos que se hidrolizan los hidrógenos y forman un puente disulfuro. Entonces estos cálculos renales estarían constituidos por la cistina. ¿Y qué es la cistina? La unión de dos residuos de cisteína. ¿Sí? Bien, hay neurotransmisores asociados a aminoácidos. Por ejemplo, la serotonina que ustedes han escuchado hablar está asociado a un aminoácido esencial que es el triptófano. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Los neurotransmisores son aquellos que van a regular, ¿sí?, las respuestas del sistema nervioso central. Acuérdense si han chequeado ya la acetilcolina, de ellos han hablado, entonces hay uno que se llama la serotonina. ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar a lo que serían las propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos. Los aminoácidos se comportan como iones dipolares o anfóteros. ¿Qué significa eso? En un medio ácido pueden actuar como un ácido, es decir, como un dador de hidrógenos. Acá vemos, miren, acá estaba nuestro grupo amino, ¿se acuerdan? Pero está protonado, por lo tanto tiene una carga positiva. Pero yo puedo decir que puede donar este hidrógeno que está acá, y lo dona. Entonces, al donar, ya pierde la carga positiva y se queda en NH2, y yo diré que estará actuando como un ácido. Recordemos la definición de ácido, que es aquel que puede tener la capacidad de dar hidrogeniones. Y por lo tanto, miren, acá nosotros teníamos que nuestra neutra, porque tenía carga negativa y carga positiva. Al ceder el hidrógeno, entonces va a quedarse cargado negativamente. Ahora, en el medio ácido pueden actuar como una base. ¿Qué significará una base? Aceptar un hidrógeno. Yo veo que este grupo carboxilo hace este hidrógeno que está acá. Y efectivamente se lo gana. ¿Y cómo queda cargado? Positivamente. Entonces, nosotros como vemos que los aminoácidos pueden comportarse en un determinado momento como un ácido o en un determinado momento como una base, yo puedo decir que tienen un carácter anfotérico. O sea, en un momento tienen una carga positiva y en otro momento una carga negativa. En otro momento, ¿qué va a pasar? Que el aminoácido el mismo número de cargas positivas que negativas. Entonces, ¿qué diremos? Diremos que puede adquirir una forma catiónica cuando tiene la carga positiva. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que está la carga positiva? Y que puede tener la forma aniónica cuando tiene la carga negativa. Y que puede llegar un momento donde la carga eléctrica neta será cero. O sea, voy a tener el mismo número de cargas positivas que negativas. Y a esta forma le llaman la forma eléctricamente neutra o la forma zwitteriana. ¿Sí? Vamos, dígame. ¿No? ¿No hay problemas? ¿Lo entendieron, no? ¿Entendí? Sí, Miss. ¿Está claro?
Uy, ¿qué pasó? ¿Están bañando, creo? ¿Qué pasó, chicos? Sí, está bien. Está claro, ¿no? Vamos, ¿está claro, por favor? Sí, Miss, Ya. ¿puede repetirlo una vez más? Ya, entonces, ya, decimos que los aminoácidos pueden comportarse ya sea como ácidos o como bases. Estamos, pueden comportarse. Son iones dipolares. En un momento se comportan como ácidos y en otro momento como bases. ¿Cuándo se comportarán como ácidos? Cuando ceden hidrogeniones. Y como bases, cuando aceptan hidrogeniones. Ponemos el ejemplo. Decimos, en un medio básico, medio básico, o sea, pH por encima de 7. ¿Qué va a pasar? Cuando yo tengo por encima de 7, mi grupo amino, que está cargado positivamente, puede ceder un protón al medio. Efectivamente, estaba acá cargado positivamente NH3, cede su protón al medio. ¿Y qué va a pasar? Va a perder la carga positiva. Y como acá yo lo estaba, acá tengo una carga eléctricamente neutra, ¿sí? Una carga positiva y una carga negativa, entonces si pierdo la carga positiva, me quedaré cargado negativamente, ¿sí? Y me estaré comportando como un ácido, porque estoy dando hidrogeniones al medio. Ahora, en un medio ácido, ¿qué va a pasar? En este momento puedo actuar con una base, es decir, puedo aceptar hidrogeniones. ¿Qué significa? Mi grupo carboxilo, que está cargado negativamente, puede aceptar este protón de hidrógeno y se cargará positivamente. ¿Por qué? Porque perdí la carga negativa al ganarme el protón de hidrógeno. Y entonces yo puedo decir que en un determinado momento mi aminoácido presentará carga positiva o carga negativa, dependiendo del pH en el cual se encuentre. Entonces, cuando presenta cargas full positivas, yo digo que es la forma catiónica. Cuando tengo full cargas negativas, que es la forma aniónica. Pero cuando tengo el mismo número de cargas positivas y negativas, ¿qué diré? Que mi aminoácido es eléctricamente neutra o es la forma suiterión. ¿Sí? Lo que a mí me interesa, ya no se confunda mucho con lo ácido base. Lo que me interesa es que ustedes sepan que en un determinado momento mi aminoácido se carga positivamente y en un determinado momento se carga negativamente y que en otro momento se puede tener el mismo número de cargas positivas que negativas y ahí yo digo que es neutra. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la idea. ¿Estamos? No. Sí, Miss. Sí. Es que es un poco difícil explicarlo, chicos, así, pero bueno, ya, vamos a tratar de entenderlo. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar? Mi aminoácido, cuando está en pHs inferiores a 2,4, o sea, muy chiquititos, ¿qué va a pasar? Mi aminoácido va a estar cargado positivamente. Todos los grupos que se puedan cargar positivamente se cargarán positivamente, es decir, todos los que se puedan protonar. Acá yo veo que este grupo amino se ha protonado porque ha ganado un átomo de hidrógeno, por lo tanto se cargó positivamente. ¿Sí? A un pH chiquitito. Pero yo comienzo a incrementar el pH y para incrementar el pH yo comienzo a agregar una base. ¿Qué voy a ver? Apenas agrego yo la base, yo voy a ver que inmediatamente, ¿qué pasa? Este grupo carboxilo se ioniza, tal como lo veo. O sea, cede su protón de hidrógeno. Entonces, se ionizó y se queda cargada negativamente. Entonces, ahora mi aminoácido, ¿cómo está? Es una forma eléctricamente neutra, porque tengo el mismo número de cargas positivas que negativas. Tengo la forma bacteriana. Sigo incrementando el pH, o sea, sigo incrementando grupos oxidrilos, tal como veo. Inmediatamente, como yo sigo incrementando el pH y tengo que evitar, y acuérdense que la principal función de las proteínas es evitar el cambio brusco de pH, tiene su acción amortiguadora, viene este grupo amino que está protonado, cede su hidrógeno, cuéntalo, cede el hidrógeno, entonces se descarga. Y entonces ahora mi aminoácido solo tendrá la carga negativa. Entonces, de tener la forma catiónica, paso a la forma eléctricamente neutra, que es la forma suiterión. Y pues de ahí paso a la forma aniónica, que es la carga negativa. Pues si nosotros empezamos de acá, será la inversa. Tendré que agregar ácidos, ya que iré primero la forma aniónica, luego la forma de la suiteriana y forma de catión. No quiero confundirlos con eso. Pero ahora, ¿de qué va a depender? ¿De qué grupo? Pues este grupo carboxilo será ¿de qué va a depender? ¿De qué sea el hidrógeno? Va a depender de una constante disociación. Y esa constante disociación, pues debe ser la relación que hay entre el producto es el grupo carboxilo ionizado y el reaccionante, que vendría a ser el grupo carboxilo sin ionizar.
Ese es un valor pequeñito, así como el pH. Entonces, para evitar ese error, ¿qué hago? Le saco el logaritmo negativo. Y si yo le saco el logaritmo negativo, ¿qué vendría a llamarse? El pK. Y ahí va el término de pK. ¿Qué viene a ser el pK? Por ejemplo, el grupo carboxilo. El pK del grupo carboxilo es aquel que establece la relación que existe entre el grupo carboxilo sin ionizar y el grupo carboxilo ionizado. Y generalmente cuando yo tengo este valor de pK, corresponde al 50% del grupo carboxilo sin ionizar y al otro 50% ionizado. ¿Está clarito? ¿Sí, chicos? Clarísimo. El pK del grupo amino, ¿qué será? El grupo vendrá a ser la relación que existe desde el grupo amino protonado versus la relación del grupo amino desprotonado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y entonces de eso va a depender. Y entonces, pues como eso depende, no se angustien mucho por si no lo logran entender, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, el caso de la glicina, yo voy a ver que el pK para el carboxilo es 2,3 y para su grupo amino es 9,6. Como ven, estos valores no existen. Entonces, por lo tanto, esta forma, ¿a quién representaría? Representaría a este, que vendría a ser la leucina. Yo veo que para la leucina, el grupo, su pK del grupo carboxilo es 2,4. ¿Y qué más veo? Veo que para el grupo alfamino es 9,6. ¿Qué más veo? Que por debajo de 2,4, en este caso, ¿quién era? La leucina, va a estar cargada positivamente. Pero a medida que yo voy avanzando, incrementándome, o sea, cuando yo tenga 2,4, ¿qué significará? Que el 50% estará bajo esta forma y el otro 50% estará bajo esta otra forma, ¿sí? Yo salgo de 2,4, va a llegar un momento donde sea menos de 2,4, pero mayor a 9,6, ¿qué va a pasar ahí? Ahí yo voy a tener una forma eléctricamente neutra. Y si sigo avanzando, voy a llegar a un momento donde el pH sea mayor a 9,6, que es justamente el pK del grupo alfamino, voy a 50% de mi alfamino protonado y el otro 50% desprotonado, ¿sí? Dirán, oh, puta, y esto está trabajando. Ahora lo que me interesa es cómo calculo el punto isoeléctrico. ¿Qué viene a ser el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico tiene la siguiente definición. Es aquel pH en el que el aminoácido tiene una carga eléctricamente neta igual a 0. Es decir, en otras palabras, tiene el mismo número de carga positiva que negativa. Entonces, a ese pH en el cual adquiero la forma zwitteriana o aquella en el que el aminoácido es eléctricamente neutro, es el mismo número de cargas positivas que negativas, se le conoce como punto isoeléctrico. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué viene a ser el punto isoeléctrico? Tal como dice acá, es el pH en el cual el aminoácido tiene el mismo número de cargas positivas que negativas. Es decir, la forma aniónica es idéntica a la forma catiónica. Entonces, ¿por qué es importante? Porque se dice que en este pH, o sea, cuando llega a ser eléctrico, el aminoácido tiene la mínima solubilidad y no se mueve un campo eléctrico. ¿Sí? Estamos. Entonces, ahora, ¿cómo calcular nosotros el punto isoeléctrico? Por ejemplo, acá nosotros vamos a hablar de la alanina, ¿se acuerdan? No, perdón, de la glicina, alfamino, alfa-carboxilo, no, alanina, chicos, yo también latinando. Miren, tiene acá el grupo alfamino, el grupo alfa-carboxilo, la cadena lateral R es un grupo metilo, vendría a ser a la alanina. Entonces, si yo veo a la alanina, yo voy a ver que los pKs para el grupo alfa-carboxilo es 2,3 y para el grupo alfamino es 9,6. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estoy por debajo de 2,3? Todo lo que se pueda protonar se protona. Acá el único que se puede protonar es este grupo amino, el alfamino. Efectivamente se protonó y se cargó positivamente. Entonces, esta, que es la forma A, ¿qué tendría? Una carga positiva. Sigo incrementando el pH y ya llego a un pH que es igual. ¿Estamos? Díganme nomás. Y ya estoy llegando cerca de 2,6. Y ahí, pues como ya estoy a 2,3, entonces en 2,3 este grupo se debe ionizar. Se ionizó tal como veo, ¿sí? Se ionizó y entonces se ioniza y yo tengo una carga negativa y una carga positiva. La carga eléctrica sería 0. Sigo avanzando y llego ya a 9,6. El 9,6, que es el pK del grupo amino, se detona. ¿Y yo qué voy a tener? Voy a tener una carga, o sea, voy a tener acá solo una carga negativa. Entonces, esta vendría a ser
Acá tenemos el catión, la forma zwitteriana y acá la forma aniónica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si nosotros comenzamos a hacer una curva de titulación, y acá yo pongo los equivalentes, y acá el pH, yo voy a ver que a medida que voy aumentando el pH, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Voy a llegar a un valor que es de 2,3, y en 2,3 veo un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión justo veo que corresponde a de quién, del grupo carboxilo. Pero apenas sobresalgo eso, llego y veo otro punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, donde veo que el pH, por más que le aumento, corresponde al pH del grupo alfamino, que es 9,6. Pero, ¿yo qué hago? Debe haber un punto medio entre los dos. Y efectivamente, yo sumo los dos y lo divido entre 2. ¿Sí? Y eso el valor me sale igual a 5,95. Y ese vendría a ser el punto isoeléctrico. Entonces, ¿cómo calculamos el punto isoeléctrico? Para calcular el punto isoeléctrico es igual al valor del pK con el cual hemos adquirido la forma eléctricamente neutra, que sería 2,3, más el que sigue. ¿Cuál sigue? 9,6 dividido entre 2. Por eso en cualquier aminoácido el punto isoeléctrico se calcula con los pKs vecinos al zwitterión, a la carga eléctrica neta. Entonces yo veo que acá con el 2,3 más el que sigue, que es 9,6 entre 2, y el punto isoeléctrico será igual a 5,95. Pero alguien de ustedes me dirá, puta, profe, ya eso está medio tranca, ¿para qué me sirve el punto isoeléctrico? Para saber que ahí la proteína es insoluble, que no migre un campo eléctrico, y también cuando es proteína, yo puedo saber qué tipo de aminoácidos tiene. Por ejemplo, si tiene aminoácidos como la lisina, la arginina y la histidina, el punto isoeléctrico debe ser alto. Entonces yo digo, la proteína es de un alto valor. En cambio, si mi punto isoeléctrico me sale como 2, ¿qué debe tener? Aminoácidos ácidos como el aspartato y el glutamato. ¿Y será de alto valor biológico? No, no sirve para nada. Para eso sirve el punto isoeléctrico. Bien, a ver, vamos a practicar ahora acá con la lisina. La lisina es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque tiene alexiloamino, o sea, tiene una carga positiva. ¿Se acuerdan que yo les decía que por debajo, o sea, cuando yo estoy en un pH muy pequeñito, por debajo de 2,2, que es el pK del grupo alfa carboxilo, vamos a ver que todo lo que se pueda protonar, se protona. Y yo veo que el grupo alfa-amino se protonó, se cargó positivamente, y el grupo alfa-carboxilo, y el grupo exiloamino también se protonó, se cargó positivamente. Entonces yo tengo esta forma A, y esta forma A, ¿cuántas cargas eléctricas tiene? 2 positivas, uno del grupo alfa-amino y otro del exiloamino. Bueno, sigo avanzando, llego a un valor que es 2,2. ¿Y qué es 2,2? Yo veo que 2,2 es el valor de pK del grupo alfa carboxilo. ¿Qué voy a hacer acá? Acá el 50% de este grupo alfa carboxilo está sin ionizar, tal como lo veo, y el otro está ionizado. Inmediatamente en 2,2 lo ionizo. Entonces, si yo ionizo a mi grupo carboxilo, es decir, libero este hidrógeno de acá, y entonces, ¿cómo se cargará? Negativamente. Ahora, yo voy a tener 2 cargas positivas y una carga negativa. Entonces, si hacemos el balance, el balance de la carga eléctrica neta, diremos, se van estos dos y solo nos quedaría uno positivo. ¿Estamos? Sigo avanzando y llego a un valor de 9, que coincide con el pK de quién. Yo veo que coincide con el pK del grupo exiloamino. Entonces, inmediatamente sé qué pasará en 9,9. Este 50% estará protonado y el otro 50% desprotonado. Lo desprotono. Entonces, ahora ya, ¿cuántas cargas eléctricas netas tengo? Uno negativo y uno positivo, 0. Entonces, esta vendría a ser la forma zwitteriana, la carga eléctrica, o sea, la carga eléctrica 0. Entonces, ahora, seguimos incrementando y llegamos a un valor que es 10,5. En 10,5 yo veo que coincide con el pK del grupo exiloamino. Entonces lo desprotono y ahora solo tendré una carga negativa. Entonces la forma A tendrá 2 cargas positivas, la forma B tendrá una positiva. Recuerden que estas dos se contrarrestan, solo queda uno positivo. Y la forma C será eléctricamente neutra. O sea, tengo una carga negativa y una carga positiva. Y la forma D solo tendrá la carga negativa del grupo alfa carboxilo. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Cómo calculamos el punto isoeléctrico? Es igual al valor del pK con el cual hemos adquirido la forma eléctricamente neutra. ¿Con cuál? Con 9. Más el valor del pK que sigue. ¿Cuál es el que sigue? 10.
9 más 10,5 entre 2, 9,75. ¿Sí? ¿Está claro esto? Chicos, ¿está claro? ¿Se durmieron? Chicos. Sí, sí está claro, profesora. Sí, Miss. Sí, profesora. Sí. Ya, lo practican, van a practicar para los 20 aminoácidos. Y lo practican y cualquier cosita me avisan. Y si es que no está claro, entonces quedamos un día para revisarlo, ¿sí? Que no perturbe, me dicen y nos conectamos. A todos los que no entendemos, me dicen, me mandan a mi WhatsApp, ¿lo tienen o no lo tienen? Bueno, ya, yo les doy, por si acaso, les doy mi número, me mandan un WhatsAppcito y me dicen, doctora, por favor, no entendemos, y nos conectamos. Les doy mi número, Soy un burro, 95, no entiendo, ¿no? ya, 95, 93, 39, 196. Luz Cárdenas, bioquímica, porque se acuerdan. Entonces, cualquier cosita me mandan a mi WhatsApp y nos conectamos de nuevo. Ya, chicos, porque si no, no puedo terminar la clase y me van a odiar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, 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 Practican para los niños. Ya, perfecto. Entonces, mire, yo voy a ver acá voy a ver que básicamente voy a tener 2 puntos de inflexión. En este caso, si fuera el caso de la lisina, pero si fuera el caso de la histidina, ¿cuántos puntos de inflexión tendría? 3, ¿no es cierto? Uno correspondería al grupo alfa-carboxilo, otro al grupo alfamino y otro al grupo exiloamino, ¿sí? Si tuviera. Y el punto isoeléctrico estaría por acá. Bien, si nosotros hacemos una escala de ionización en el caso de la lisina, vamos a tener lo siguiente. Voy a ver que cuando yo estoy por un pH inferior a 2,2, ¿quién va a predominar? La forma A. Pero a medida que me voy acercando a 2,2, ¿quién predomina? Ya va apareciendo B. Entonces A sigue siendo mayor que B. Y cuando esté en 2,2, A se hace igual a B, que significará el 50% de mi grupo carboxilo está sin ionizar y el otro 50% está ionizado. Por eso digo que A se hace igual a B, que es el valor del pK del grupo alfa carboxilo. Sigo subiendo el pH y ¿quién empieza a predominar? B, se va haciendo mayor que A, hasta que llega un momento donde todo predomina bajo la forma de B. ¿Y cuál será? En 5,6. Si nosotros sumamos 9 más esto, vamos a ver, entre 2 nos va a salir esto. B sigue predominando, pero ya empieza a aparecer C. Hasta que llego a 9. ¿Qué es el valor de 9? El valor de 9 es el pK de ¿quién? Del grupo alfamino. Entonces se ioniza. Entonces B se hace igual a C. 50% de mi grupo está protonado y el 50% desprotonado. Entonces, llega un momento donde todo está bajo la forma C. Entonces, pero ya ¿quién va apareciendo? D. Entonces C se va haciendo igual, o sea, C va predominando la forma D, pero ya va apareciendo C. Llega un momento donde C se hace igual a D, cuando será en 10,5. ¿Qué significará? Que el 50% de mi grupo exilamino está protonado y el 50% desprotonado. Hasta que llega un momento donde ya todo bajo la forma D. ¿Sí? Ya tenemos ahí, chicos. Entonces, esto está más o menos. Ahora veamos la curva de titulación de la histidina. Si yo chequeo la curva de titulación de la histidina, sería, pues esta, si se dan cuenta, esta partecita, hay un error en la diapositiva, porque acá les he puesto la curva de titulación de quién. Tendría que ser de un aminoácido que solamente tiene 2 grupos ionizables. ¿Cuál debe ser? El que tiene un grupo alfa-amino y un grupo carboxilo, ¿sí? Pero la cadena lateral R no es ionizable, entonces por lo tanto solo tiene 2 curvas, ¿se dan cuenta? Por eso es que yo les decía, lo hice a propósito. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta que esta curva me hubiesen dicho, está mal, doctora, ¿por qué? Porque yo veo que tiene 3 puntos, o sea, debe tener 3 puntos de inflexión, uno que corresponda al alfa-carboxilo, el otro que corresponda al grupo alfa-amino y el otro que corresponda al exilamino, tal como vemos acá en la histidina, ¿ven? Se dan cuenta que tiene 3 puntos. O sea, yo sigo aumentando, pero veo que tengo 3 puntos de inflexión. ¿Sí? Uno que corresponde al grupo alfa-carboxilo, el otro que corresponde al grupo, a la cadena lateral R, que era el grupo imidazol, y otro que corresponde al grupo alfa-amino. Ahora, ¿por qué le he puesto a propósito esto? Porque miren, si yo veo el pK del grupo imidazol
6. Si es 6, ¿a quién se acerca? ¿A qué valor de pH? ¿Tienen idea, chicos? Se estaría acercando al pH fisiológico. ¿Y qué decíamos? Que los buffers o amortiguadores, ¿dónde ejercen mayor efecto? En cercanías de sus pKs. Entonces, por lo tanto, el grupo imidazol de la histidina es la que va a tener mayor acción amortiguadora o buffer, porque está muy cerca al pH fisiológico, porque su pK es de 6. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? No. O sea, miren, yo voy a tener acá mi histidina. Todo lo que se pueda cargar positivamente se cargó. Se cargó positivamente un pH por debajo de 1,8. Se cargó positivamente el grupo el grupo alfa-amino, el grupo imidazol, se cargaron positivamente. Yo incremento el pH y llego a 1,8. En 1,8 yo veo que es, ¿qué cosa? El pK del grupo alfa-carboxilo. Inmediatamente se ionizó. Se ioniza, entonces ahora, acá ¿cuánto será? Mis cargas, acá eran 2 positivas. Acá ¿cuántas cargas tendré? Una positiva, porque se van, uno positivo. Sigo incrementando el pH y llego a 6. ¿Qué veo que es? Yo veo que 6 es el pK del grupo imidazol. Entonces se tiene que desprotonar, se desprotonó efectivamente y me queda una carga positiva y una carga negativa. Perdón, esta sería la forma eléctricamente neutra. Seguimos, incrementamos y llegamos a 9,2, que corresponde al pK del exiloamino. Entonces el exiloamino se desprotona y nos queda una carga negativa nada más. Entonces, ¿con cuál he adquirido la forma eléctricamente neutra? Yo veo que con este pK, con el pK de la cadena lateral R, con 6. El siguiente, ¿cuál es? 9,2. ¿A qué será igual el punto isoeléctrico? 6 más 9,2 entre 2. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Ya, ahora nosotros hemos visto que esta histidina que hemos visto acá tiene la mayor acción buffer o amortiguadora. ¿Por qué? Porque justo el pK del grupo imidazol es 6, y que 6 está muy cercano al pH fisiológico, está cercano. Entonces, por eso es la que va a tener la mayor acción amortiguadora. Es decir, que todas las proteínas que sean ricas en histidina serán las que tendrán mayor acción amortiguadora. Entonces, voy a tener acá mi grupo imidazol. Este es mi grupo imidazol. Entonces, yo lo tengo acá protonado. Pero, ¿qué pasa cuando yo comienzo a agregar, a incrementar el pH, alcalinizarlo? Inmediatamente el grupo imidazol libera su protón y contrarresta este grupo oxidrilo, forma agua y se queda y se protona. Entonces, por lo tanto, ya no me ofrece ninguna carga. Al contrario, yo quiero que el medio se torne ácido. Entonces, ya hace mi grupo inmediatamente se protona y de esta manera neutraliza la acidez. Y va a hacer que el pH, es decir, por un lado, bloqueando los grupos oxidilos, convirtiéndolos en agua, va a evitar que el pH suba. ¿Y cómo va a evitar que baje? Capturando los hidrogeniones. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo decir que la mayor acción buffer o amortiguadora los ejercen aquellas proteínas que tienen residuos de histidina a través de su cadena lateral R, que es el grupo imidazol. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Bien, ahora, nosotros como ustedes han visto, ¿qué va a pasar con mi aminoácido? Yo veo que mi aminoácido tiene sustituyentes diferentes. ¿Sí? Este carbono alfa, yo veo que por un lado tiene el grupo alfa-amino, por otro lado tiene el grupo alfa-carboxilo, tiene un hidrógeno y acá tiene una cadena lateral R totalmente diferente. Entonces yo digo que este es un carbono asimétrico. ¿Sí? ¿Ustedes han hecho esto en química o nunca han hecho química? Como les anda cambiando la currícula, ya no sé si llevaron química o no llevaron química. ¿Cómo van ustedes? ¿Tienen idea de lo que es carbono asimétrico? ¿Tienen idea, chicos? Sí, Miss. Ya, gracias. Gracias, eres una reina. Entonces decimos que este es un carbono asimétrico. ¿Por qué es un carbono asimétrico? Porque tiene sustituyentes totalmente diferentes, como los estoy viendo. Entonces, como tiene sustituyentes totalmente diferentes, vamos a ver que estos van a desviar la luz, van a desviar la luz del plano polarizada de diferente manera. Y entonces yo voy a decir que si el plano de la luz polarizada hacia la derecha serán de estrógenos, y si desvía a la izquierda serán levógenos. Pero hay otra manera.
¿Cuál es la otra manera? Si yo veo que el grupo amino está colocado hacia la derecha, tal como ven, acá diré que son los de aminoácidos. Y si este grupo amino está hacia la izquierda, serán los L-aminoácidos. Los que más abundan, o sea, en mi cuerpo son los L-aminoácidos. Y los L-aminoácidos abundan en los vegetales. ¿Sí? Estamos. Entonces decimos, si desvían hacia la derecha, serán destrógenos. Si desvían hacia la izquierda, serán levógenos. El plano de la luz polarizada. Entonces diremos que pueden haber varios isómeros. Entonces, ¿se acuerdan de los enantiómeros? O sea, mi mano derecha es la imagen de mi mano izquierda, pero no son sobreponibles. O sea, yo no me puedo poner la mano derecha en la mano izquierda, tal como lo ven acá. Igual sucede con los aminoácidos. Entonces, estos se llaman enantiómeros. Es decir, que pueden haber isómeros, pueden adquirir diferentes formas. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Sí? Perfecto. Bien, hay una reacción que permite identificar a los aminoácidos, y esa reacción se llama la reacción de la anhidrina. ¿Cuál es la característica de esta reacción? Cuando yo a mi aminoácido lo trabajo con la anhidrina, acá hay un lapso, chicos, este oxígeno debe estar acá, ¿sí? Ok, se ha bajado. Entonces nosotros decimos, cuando mi aminoácido reacciona con la anhidrina, da lugar a la formación de un complejo de color violeta. Mientras más intenso sea este complejo de color violeta, significará que yo tengo mayor cantidad de aminoácidos, ¿sí? Un color violeta púrpura. Entonces, si yo tengo un violeta como el del Señor de los Milagros, diré que tengo full aminoácidos. Pero si tengo un color tenue, casi lila, diré que hay muy poquito aminoácido. Todos los aminoácidos entonces reaccionan con la anhidrina formando un complejo de color violeta. ¿Habrá alguno que no forme este complejo de color violeta? ¿Qué hice? Porque miren quién juega un rol importante, el grupo alfa-amino. Este grupo, miren, primero yo lo trabajo, entonces el aminoácido se descarboxila, es decir, su grupo carboxilo se va como CO2, y el grupo amino se libera. ¿Y en qué queda con el aminoácido? En un aldehído con un átomo de carbono menos, y la anhidrina está reducida. Luego este grupo amino reacciona con la anhidrina, con un exceso de anhidrina, más anhidrina reducida, más el aldehído formado, y forma el complejo de color violeta. Pero ¿quién está jugando un rol trascendental? El grupo amino. ¿Y quién es el grupo amino? A ver si se duermen. A ver, ¿quién? ¿Se acuerdan? Alguien me contestó. ¿Quién no tenía, chicos? Activen su micro, por favor, para ver si están. ¿Quién no tenía? ¿Se acuerdan? La prolina, porque era un aminoácido, ¿sí? Entonces, el único que no va a dar este color violeta será la prolina. En vez de dar violeta, da color amarillo. ¿Están por ahí? Solo díganme sí, no me los voy a comer. Sí, sí. Sí. Ya. Gracias. Sí, Es que no se imaginan, así como ustedes están ahí escuchando, yo acá pienso que nadie me está escuchando y que estoy hablándome como una loquita. Bien, chicos. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estos aminoácidos? Resulta que nosotros podemos, o sea, normalmente no eliminamos aminoácidos a través de la orina, pero podemos eliminar estos aminoácidos cuando hay patologías. Y a eso se llama aminoaciduриas. Las aminoaciduриas, a la presencia de aminoácidos en orina. Y puede darse por una mayor formación de aminoácidos, es decir, una sobreproducción, o por una menor reabsorción tubular renal del aminoácido. ¿Cuáles son las más frecuentes? La fenilcetonuria, la cistinuria, el síndrome de Fanconi y la enfermedad de... ¿Sí? Entonces, esos nos van a originar. Generalmente, estos se dan en niños prematuros. Ustedes cuando vayan a los hospitales van a encontrar estos tipos, ¿sí? Entonces, bien, para eso es importante. Ahora bien, estos aminoácidos no están soliditos, como yo pensaba. Decíamos que era la unidad básica o fundamental de una pared, como el ladillito, no está solito, sino que está formando la pared, igual. Entonces, mi aminoácido no está solito, sino que se tiene que unir con otro aminoácido para ir formando una proteína. ¿Cómo es que se forman? A través del enlace peptídico. Vamos a ver que el grupo carboxilo de un aminoácido interacciona con el grupo amino del siguiente aminoácido. Entonces, al interaccionar hay pérdida de agua y hay la formación de un enlace peptídico. ¿Se dan cuenta? Acá miren, mi grupo carboxilo perdió este OH, mi grupo amino perdió este hidrógeno. Entonces se fusionan, tal como lo veo acá, y van a formar el enlace peptídico. Este es un enlace bastante fuerte, ¿sí? Así como un enlace polar, quizás en polar, con un enlace caliente, chicos. Entonces, bastante fuerte. Entonces, así sucesivamente se van a ir formando una serie de enlaces peptídicos. Por ejemplo, acá yo veo
La metionina se fusiona con el aspartato, ¿sí? La leucina se fusiona con el aspartato y la tirosina con la leucina. Veo que se formaron acá. Acá yo voy a tener a mi metionina, tengo acá mi aspartato, acá tengo a la leucina y acá tendría la tirosina. Todos unidos, ¿por quién? Por los enlaces peptídicos. Entonces, esto que vamos a ver vendría a ser un péptido. ¿Y este péptido cuántos aminoácidos tiene? 4. Entonces, por lo tanto, está un tetrapéptido. Pero que este tetrapéptido tiene un grupo amino libre. Entonces, a este grupo amino libre, a este aminoácido que tiene el grupo amino libre, lo conozco como el aminoácido N-terminal, que en este caso, ¿quién vendría a ser? La metionina. Veo que tiene un grupo carboxilo libre. Entonces, el aminoácido que tiene el grupo carboxilo libre, lo conozco como el aminoácido C-terminal. ¿Y quién vendría a ser en este caso? La tirosina. Entonces, siempre voy a tener un aminoácido con un grupo alfa-amino libre y lo voy a conocer como el aminoácido N-terminal, que en este caso viene a ser la metionina. Y siempre voy a tener un aminoácido con un grupo carboxilo libre, que vendría a ser el aminoácido C-terminal, que en este caso vendría a ser la tirosina. Bien, entonces los péptidos que vienen a ser la fusión de los, o sea, la unión de los aminoácidos a través del enlace peptídico. Si yo tengo 2, serán los dipéptidos. Si tengo 3, serán tripéptidos. Si tengo 4, tetrapéptidos. Si 5 serán pentapéptidos. Entonces, nosotros decimos péptidos cuando tienen más de 2 aminoácidos. Si yo tengo de 4 a 10, a veces se les puede llamar como oligopéptidos. Y son de 10 a 100 aminoácidos, polipéptidos. Y cuando tienen proteínas, generalmente tienen más de 100 aminoácidos. Pero hemos visto que hay una proteína chiquitita que es la insulina, que está constituida por solo 50 aminoácidos, ¿sí? Bien. Entonces nosotros vamos a mencionar acá otro péptido, o sea, vamos a tener este péptido. Y en este péptido yo tengo la unión de la serina, la lisina, con la tirosina, la alanina y la leucina. Bien, ¿a través de qué? De los enlaces peptídicos. ¿Qué pasa? Cuando estos aminoácidos se encuentran formando los péptidos, al momento de escribirles, reciben la terminación il. Por ejemplo, acá ya no sería serina, sino seril, glisil, tirosil, alanil, leucina. O sea, yo digo, para nombrar a los péptidos uso la terminación il, tal como vemos acá, seril, glisil, tirosil, alanil, leucina. ¿Cómo calcularíamos un punto isoeléctrico? Igual, con los pKs empezamos a ionizar. Intenten con los 2 que les he dado, ¿ya? Si hay problemas, me avisan. Ya les he dado mi teléfono para que me manden un WhatsApp. Bien. Nosotros vamos a ver que dentro de los péptidos importantes está, por ejemplo, la oxitocina, que está constituido por 9 aminoácidos, que vendría a ser un onapéptido. ¿Y dónde se producen? En el hipotálamo. ¿Cuál es su órgano blanco? El útero, la glándula mamaria. ¿Y cuál sería su participación? Participar en la contracción del músculo liso uterino y en la eyaculación de la leche. Estamos la insulina, que prácticamente es una proteína. Estaría el glucagón, que tiene 29 aminoácidos, y la adenocorticotropina. ¿Se dan cuenta? Acá estaría el número de aminoácidos, el órgano productor, el órgano de la función. La pasamos porque esto les va a servir para su fisiología. Bien. Ahora sí hablamos de las proteínas. Recuerden que las proteínas son macromoléculas de elevado peso molecular. Son monstruos, porque imagínense, tienen más de 50 aminoácidos, pesan más de 100.000 gramos. Son enormes, ¿sí? Pues estas proteínas nosotros vamos a ver que tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, una de ellas es la diálisis. Ustedes han escuchado cuando han ido al hospital o cuando vayan de los pacientes dializados, que son los que tienen problemas renales. Entonces ahí, ¿qué se estaría dando? Cuando usan esa máquina dializante, lo que están haciendo es permitir separar de las proteínas de los demás componentes. O sea, así, yo voy a tener una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable, tal como está dibujada acá, va a dejar pasar todas las moléculas pequeñitas y las moléculas grandes las retiene. Es lo que sucede en el riñón. En el riñón yo voy a tener membranas semipermeables que dejan pasar todo el material de desecho hacia la orina y lo que me sirve, que son las proteínas, las reacciona, no las deja pasar. Por eso jamás en la vida vamos a encontrar proteínas en orina. Si yo encuentro proteínas en orina, estaría haciendo una proteinuria. ¿Cuándo se da esto? Cuando, por ejemplo, hay una infección urinaria severa o hay un problema renal. Entonces, por ejemplo, cuando
yo encuentro sangre en orina, entonces puedo estar hablando de que hay cálculos renales, ¿se dan cuenta? Entonces, las proteínas no atraviesan. Entonces, ya decimos que las proteínas no atraviesan las membranas semipermeables y que se quedan retenidas. Yo trabajo con una bolsita de diálisis, tal como tengo acá. ¿Qué va a pasar esta bolsita de diálisis? Va a tener esta membrana semipermeable. Ay, discúlpeme. Va a tener esta membrana semipermeable. Entonces, esta bolsita de diálisis va a dejar pasar todas las moléculas pequeñitas. ¿Y quiénes van a quedar retenidas en la bolsita de diálisis? Solamente las moléculas grandotas, en el caso de las proteínas. Entonces, generalmente para hacer la diálisis, yo voy a utilizar una solución dializante, que en este caso puede ser el agua o puede ser un buffer. Entonces, yo pongo en el interior, acá, pongo la muestra, yo quiero separar las proteínas de otras partículas pequeñitas. Entonces, todas las pequeñitas se van a pasar hacia la solución dializante y lo único que queda retenido son las proteínas. Pero yo debo hacer algo. ¿Qué debo hacer? Cambiar constantemente esta agua. ¿Por qué? Porque se daría el fenómeno de la ósmosis, que de mayor concentración fuera a menor concentración, es decir, vuelven a retomar, porque acá yo las tengo en gran cantidad, vuelven a retomar. Entonces, para que no suceda eso, tengo que cambiar el agua. ¿Sí? Está clarito, ¿no es cierto? Entonces, ahora nosotros vamos a hablar de algo, que es la sangre. Nosotros cuando obtenemos la sangre, pues sacamos una muestra de sangre y la centrifugamos, inmediatamente que obtenemos el plasma, ¿sí? Y en el plasma nosotros vamos a tener proteínas como ¿quién? Voy a tener la albúmina, voy a tener el fibrinógeno y voy a tener a las globulinas. La albúmina es la que se encarga del balance osmótico, mientras que el fibrinógeno se encarga de la coagulación y las globulinas estarían en lo que sería la defensa, ¿sí? Entonces nosotros cuando apenas obtenemos una muestra de sangre, ¿qué es lo que hace? Se forma el coágulo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Se forma el coágulo y viene acá un líquido amarillo. Ese líquido amarillo se llamará plasma, ¿o qué se llamará? Suero. Pero si yo agrego un anticoagulante, como han visto acá, si nosotros agregamos un anticoagulante, entonces yo voy a evitar la formación de coagulación. Y ahí voy a tener proteínas, la albúmina, la globulina y el fibrinógeno. Mientras que cuando nosotros nos hacemos corte y sale líquido amarillo, eso viene a ser el suero, pero se ha formado un coágulo. ¿Por qué se formó el coágulo? Porque este fibrinógeno se ha convertido en fibrina, y la fibrina vendría a ser el coágulo. Entonces, puedo decir, ¿cuál es la diferencia entre plasma y suero? Que el plasma tiene fibrinógeno, porque no hay formación de coágulo. En cambio, el suero no hay fibrinógeno, porque ¿qué ha pasado? El fibrinógeno se ha convertido en fibrina, que vendría a ser el coágulo. ¿Sí? Este de acá. Estamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre suero y plasma? Eso quiero que lo graben bien, chicos. ¿Por qué quiero que lo graben bien? Porque miren, cuando hay un proceso oncológico, hay una pérdida de plaquetas. Entonces, pues es tranca conseguir plaquetas, sobre todo en nuestro medio. Han visto que nuestros sistemas de salud son terribles. Claro que hoy en día, por ejemplo en Lima, ustedes si van al Rebagliati, van a tener una maquinita donde al paciente le van sacando la sangre y esa maquinita selecciona solo las plaquetas. Entonces, y al paciente va volviendo su sangre, pero sin plaquetas. Pero acá en Arequipa no creo que haya. Entonces, ¿qué sucede? En Arequipa lo que hacemos, a nuestro paciente a veces no le aplicamos las plaquetas, sino que le puedo administrar el plasma. Y si yo le administro plasma, le estoy administrando plaquetas. Y consigo administrando el fibrinógeno. Mientras puede administrar suero, no, porque el suero no tiene el fibrinógeno. ¿Por qué no tiene el fibrinógeno? Porque el fibrinógeno se ha convertido en fibrina, que vendría a ser el coágulo. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Que el plasma contiene fibrinógeno, mientras que el suero no contiene fibrinógeno. No se olviden de eso. Entonces, solo puedo trabajar en plasma cuando voy a hacer transfusión sanguínea, no con suero. ¿El suero para qué lo trabajo? Para determinar colesterol, para determinar una serie de factores en sangre. ¿Sí? ¿Entendido, por favor? ¿Entendido, chicos? Sí, mi. Ya, gracias. Ya, eso es por lo menos lo único que quiero que aprendan de mi capítulo. Bien, ahora yo voy a trabajar con el suero. ¿Qué no tenía el suero? Fibrinógeno, no tenía suero. Entonces, ¿qué proteína voy a tener? La albúmina, las globulinas, pero voy a tener los otros componentes que están en sangre. Llámese glucosa, llámese aminoácido, urea, ácido úrico, qué sé yo, los electrolitos, sodio, potasio, cloro, qué sé yo, hasta los gases, oxígeno, todo. Entonces, todos esos componentes son chiquititos, pero los únicos enormes, ¿quiénes son? Las proteínas. Y si yo las voy a poner en contacto con el agua destilante, que vendría a ser la solución dializante, ¿qué debo esperar que pase? ¿Qué pasará? Todas estas partículas chiquititas van a pasar hacia el agua.
¿Y quién quedarán retenidas en el interior de diálisis? Solamente las proteínas. ¿Qué proteínas? La albúmina y las globulinas. Pero ¿cuál es la característica? Que la albúmina es soluble en el agua, soluciones salinas diluidas, mientras que las globulinas son insolubles en el agua, pero solubles en soluciones salinas diluidas. Entonces, yo he podido separar las proteínas de los demás elementos utilizando la diálisis, y es lo que hacen nuestros riñoncitos. Nuestros riñoncitos separan las proteínas de los demás componentes por estas membranas semipermeables. Entonces, cuando no están bien los riñones, lo lógico es dializar al paciente para que cumpla esta función, ¿sí? Bien. Ahora vamos con la solubilidad. Nosotros hemos visto lo siguiente, antes que me vaya, que todas las proteínas son solubles en soluciones salinas diluidas. Bien, ¿qué más me llama la atención? Yo voy a ver lo siguiente. Yo digo, las proteínas son solubles en soluciones salinas diluidas, y eso lo conozco con el nombre de salting in. Y bueno, cuando aumento la concentración de la sal, la solubilidad de la proteína disminuye. Y lo conozco como el salting out o simplemente salazón. ¿Cuándo lo ven esto? Esto lo manejaron perfectamente ¿quiénes? Lo manejaron perfectamente los peruanos, porque se dieron cuenta que los primeros que manejaron tecnología de alimentos fueron los incas, conservaron los alimentos por muchos años. ¿Y qué hacen con la carne? Cuando la carne quieren que no se putrefacte, le echan full sal, aumenta la concentración de la sal. Si aumenta la concentración de la sal, ¿qué hace? La proteína se torna insoluble, por lo tanto no se degrada. En cambio, en soluciones salinas diluidas, la proteína es soluble. Entonces, a medida que aumento la concentración de la sal, la solubilidad de la proteína disminuye. En cambio, con bajas concentraciones de la sal, la solubilidad de la proteína es óptima. Y eso se conoce como el efecto del salting in y salting out, ¿sí? Bien, ahora nosotros vamos a ver que a medida que aumentamos la temperatura, también disminuye la solubilidad de la proteína. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo así? Vamos a lo siguiente. Yo voy a tener mi proteína. Recuerden que acá yo tengo una proteína eléctricamente neutra, mismo número de cargas positivas y negativas. ¿Qué hace acá? Cuando está en esta forma, que vendría a ser el punto isoeléctrico, cuando yo llego a este pH, que es el punto isoeléctrico, o sea, cuando tengo el mismo número de cargas positivas, la proteína se hace insoluble y en ciertos casos puede llegar hasta la precipitación. Mientras más me aleje yo del punto isoeléctrico, la proteína se va a solubilizar, es decir, porque va a tener carga positiva y va a tener cargas negativas. O sea, yo me alejo del punto isoeléctrico por debajo del punto isoeléctrico, estará cargada positivamente. Por encima del punto isoeléctrico estará cargada negativamente. Entonces, ¿cuándo vemos esto? Entonces yo digo, la solubilidad de la proteína es mínima en su punto isoeléctrico. A medida que me alejo del punto isoeléctrico, la solubilidad de la proteína es máxima. ¿Cuándo lo vamos a ver? En la vida cotidiana, nosotros si tenemos un poco de leche y le echamos unas gotitas de limón, ¿qué pasó con la leche? Se cortó. ¿Y por qué se cortó? Porque la proteína de la leche es la caseína y su punto isoeléctrico de la caseína es 4,7. Es un pH ácido. Las gotitas de limón ha hecho que la proteína llegue a 4,7. Entonces, se ha precipitado, ha llegado al punto de precipitarse y se forman esos coágulos que luego nosotros le damos una forma, le echamos salsita y viene a ser nuestro queso. ¿Está entendido, no es cierto? Entonces, yo puedo decir que la proteína se hace insoluble en las cercanías de su punto isoeléctrico, ¿sí? ¿Qué más puedo sacar de esta figura? Que por debajo del punto isoeléctrico están cargadas positivamente y por encima negativamente, ¿sí? Bien, ahora nosotros vamos a usar una técnica que se llama la electroforesis. La electroforesis es una técnica que permite separar las proteínas con punto eléctrico y a su peso molecular. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Proteínas las vamos a hacer migrar en un campo eléctrico. O sea, lo que yo voy a hacer es voy a generar un campo eléctrico con una fuente de poder. O sea, acá me va a generar un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué más voy a hacer? Voy a colocar acá de un determinado pH y voy a colocar un soporte. En ese soporte yo voy a aplicar mi muestra. Voy a ver mi cámara y entonces voy a intentar que las proteínas comiencen a migrar de acuerdo a su carga y de acuerdo a su peso molecular. Yo les he puesto esto para que ustedes lo lean, ahí les explica. Entonces nosotros decimos, perfecto, yo coloco mi muestra, ¿sí? Voy a colocar mi muestra en ese soporte y esta va a empezar a migrar de acuerdo a su carga, o sea, de acuerdo a su carga y a su peso molecular. Una vez que termine esa migración, yo voy a usar un colorante
para tipificar mis proteínas, sea el azul de Comosí o el azul de bromofenol, y voy a obtener esas manchitas. ¿Sí? Entonces voy a obtener estas manchitas que me van a indicar qué proteínas están. Entonces, claro, en el suero, o sea, voy a tener las siguientes proteínas. Voy a tener la albúmina, la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma globulina. La albúmina es la que tiene menor peso molecular y la más pesada es la gamma globulina. Veo que los puntos isoeléctricos, el que tiene menor punto isoeléctrico es la albúmina. ¿Y quién es el que tiene mayor? La gamma globulina. Entonces, si yo las pongo en un pH de 8,6, ¿qué pasará con las proteínas? Nosotros, ¿qué hemos dicho? Por encima del punto isoeléctrico se cargan negativamente. 8,6 está por encima de 4, está cargada negativamente y está bastante lejos, por lo tanto tendrá más cargas negativas. La alfa 1 globulina tendrá un poquito de menos, porque miren su punto isoeléctrico es 5,2. Y la gamma globulina será la que tendrá menos cargas, porque está cerquita a 8,6. 7,3 está a 8,6. Entonces, acá, la que está más alejada es la albúmina, es la más ligera y es la que tiene menor punto isoeléctrico. Por lo tanto, tendrá mayor cantidad de cargas negativas. Mientras que la gamma globulina está más cerquita, 8,6. Por lo tanto, tendrá menos cargas negativas y es la más pesada, dense cuenta. Acá les hemos puesto los constituyentes y las funciones, pero la idea que quiero que vean es pesos moleculares y puntos isoeléctricos. No es necesario aprenderse esas tablas, solamente quiero que sepan que la albúmina tiene menor punto isoeléctrico y que la gamma globulina tiene mayor punto isoeléctrico. Por lo tanto, a 8,6, la que tendrá más cargas negativas será la albúmina y la que tendrá menos cargas negativas será la gamma globulina, y además es la más pesada. Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago una electroforesis? Yo coloco mi muestra de suero, he prendido mi cámara, ¿y quién va a migrar más hacia el polo positivo? La que migrará más será la que tenga más cargas negativas. ¿Cuál era? La albúmina. Luego será la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma globulina. Entonces, eso lo voy a dejar por 8 horas, o sea, voy a dejar que corra, o sea, voy a prender mi cámara, que está impregnada con un buffer de 8,6, y el soporte que es de papel de nitrocelulosa, en este caso. Apliqué mi muestra, lo dejo por 8 horas prendido el equipo, y después de 8 horas retiro. Uso mi colorante, que es el azul de bromofenol, así tal como lo ven acá, o azul de Comosí, y voy a obtener estos manchones. Entonces, ¿cuál es la que va a migrar más? La albúmina. Luego vendrá la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma. Acá lo veo en la práctica, ustedes hubiesen hecho esto. Acá estaría la albúmina, la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma. Yo voy a un densitómetro y grafico. Y la gráfica me va a salir de esta manera. Acá está la albúmina, la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma. Está ok. Ahí están separadas, de acuerdo a su punto isoeléctrico y a su peso molecular. Acá tengo la albúmina, la alfa 1, la alfa 2, la beta y la gamma, ¿sí? Las proteínas normalmente en sangre deben de ir de 6 a 8 gramos por 100 mililitros. Por debajo será una hipoproteinemia. ¿Cuándo habrá una hipoproteinemia? En la desnutrición. Y por encima de 8 será una hiperproteinemia. ¿Cuándo puede haber una hiperproteinemia? Por ejemplo, en los quemados, porque hay degradación de masa muscular. También podemos encontrar hiperproteinemia en los fisicoculturistas, porque recuerden que hacen ejercicios, hay degradación de masa muscular, pero no es patológico. Y no es, pues, valores por encima de 9. ¿Ya? Pero dentro de esas proteínas aquí tenemos a la albúmina y a las globulinas. Ahora, ¿en qué porcentaje se encuentra la albúmina? Casi es el 55%. La alfa 1 solo es del 5 al 8%. La alfa 2 del 2 al 13%. La beta del 17%. La gamma del 15 al 25%. O sea, esto es en condiciones normales. Normalmente yo encuentro eso. Pero esto se puede alterar en ciertas patologías. Por ejemplo, veo que en la ateroesclerosis, que está aumentada, la fracción alfa 1. Veo que en la cirrosis, ¿quién se aumenta? La gamma globulina. Entonces, todas aquellas que se incrementan la gamma globulina, yo diré que son gamapatías. Veo que se aumenta en la cirrosis, en la artritis reumatoidea, en la hepatitis, en el mieloma múltiple. O sea, acá yo tengo las proteínas que están normales. Acá, por ejemplo, la albúmina veo que está disminuida, ¿dónde? En la artritis reumatoidea. Y también puede estar disminuida en la cirrosis, pero no siempre, en el síndrome nefrótico, en la desnutrición y así. Entonces yo veo en cada enfermedad cómo están estas. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos acá un paciente de 72 años que tiene mieloma múltiple.
Miren en el mieloma múltiple cómo se ha incrementado la fracción gamma. Parece una albúmina. Se dan cuenta que está tremendamente incrementada. Entonces, para eso me sirve esta electroforesis, para el diagnóstico de las... Recuerdan que nosotros habíamos hecho una función que nos permitía identificar a los aminoácidos. ¿Cómo se llamaba? La del anillo. Bien. Para identificar a las proteínas hay la reacción de Biuret. Hace muchos años hubo un investigador llamado Biuret y este calentó la urea, que solamente es parte. La urea la calentó a 100 grados centígrados y vio que se formaba este complejo de Biuret. Entonces iba a quedar en el anonimato. Dijo, ay, pucha, tengo que hacer algo. ¿Qué hizo? A este Biuret lo trabajó con sulfato de cobre en medio alcalino y vio que se formaba este complejo colorado, este complejo de color violeta. Entonces él siguió investigando y dijo, pucha, ¿qué pasará? ¿Qué pasa si yo a las proteínas las trabajo con este sulfato de cobre medio alcalino? Y vio que también se formaba el complejo de color púrpura. Entonces él descubrió y dijo, a partir de los tripéptidos, o sea, yo necesito 2 enlaces peptídicos, los trabajo con sulfato de cobre medio alcalino y forma el complejo de color violeta. Entonces, a partir de ahí, ese sulfato de cobre medio alcalino recibió el nombre de Biuret, para no quedar en el anonimato. Entonces yo digo, las proteínas, al ser trabajadas con el reactivo de Biuret, dan lugar a la formación del complejo de color violeta. Mientras más intenso sea el complejo, casi como el Señor de los Milagros, entonces decimos que hay mayor proteína. Y si es más tenue, casi celeste como este, diremos que hay menor cantidad de proteína, ¿sí? Más intenso, más proteína. Menos intenso, menos proteína. Y recuerden que esa reacción la positiva desde los tripéptidos. Entonces yo le digo, ¿qué es el sulfato? ¿Qué es el reactivo de Biuret? Sulfato de cobre medio alcalino. Bien. Entonces, a mayor intensidad, o sea, mayor cantidad de proteínas, más intensa. ¿Se dan cuenta? Acá significa que no habrá nada de proteína, mientras que acá hay full proteínas, porque el color es bastante intenso. ¿Eso dónde lo van a ver? En un aparato que se llama el espectrofotómetro. Les permite decir cuán intenso es este complejo. ¿Se dan cuenta? Miren, acá que no hay nada, solamente hay 1 miligramo. Acá que está bien intenso, digo que hay 10 miligramos, ¿sí? Eso lo bota el aparato. Entonces, eso puede ser cuantificado con el espectrofotómetro. Bien, ahora, estas moléculas que son tan complejas, que solamente están constituidas por aminoácidos, en otros casos por grupos, ya sea de naturaleza orgánica o inorgánica, vienen a ser las proteínas. Pero si yo me doy cuenta, la pared ocupa mucho espacio. Entonces, igual, las proteínas, imaginémonos un tren de sierra, que tiene, y que cada vagoncito es un aminoácido, ocupa full espacio, sí. Entonces, no pueden ocupar tantos espacios, porque si no seríamos deformes. Pues entonces, acuérdense que uno de los constituyentes de nosotros son las proteínas, entonces ellos tienden a compactarse, es decir, de tener esta forma lineal, tienden a ovillarse, como a formar una madeja de lana, y a eso se conocen niveles de estructuración de las proteínas. Entonces yo digo, proteínas siempre tienden a compactarse, a adquirir una forma globular, o sea, a ocupar menos espacio. Entonces voy a ver que estos niveles de estructuración están constituidos por ¿quiénes? Están constituidos por la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y cuaternaria. La estructura primaria, si yo miro, solo es una estructura lineal. La secundaria ya hay cierto plegamiento. La terciaria ya se plegó y la cuaternaria se unieron toditas. Entonces, bien, vamos a ir estudiando. La estructura primaria, nosotros decimos que la estructura primaria corresponde a la estructura lineal, a la secuencia de aminoácidos. Y yo diré que acá el responsable de esta estructura primaria, ¿qué vendría a ser? El enlace peptídico. Vendría a ser el enlace peptídico. Por ejemplo, acá sería el aminoácido terminal, la serina, y el C terminal vendría a ser la glicina. Recordemos que el aminoácido que grupo alfa-amino libre se le conoce como el aminoácido terminal, y el que tiene el grupo carboxilo libre se le conoce como el aminoácido C-terminal. El responsable de este viene a ser el enlace peptídico. Correspondería a la estructura lineal, no se olvide, y es el responsable de la función. Es decir, si yo cambio un aminoácido por otro, entonces ya estaré dando a otra proteína, y eso puede dar una parte. Vamos a ver después. Por ejemplo, dentro de las estructuras primaria, tenemos acá el caso de la insulina. Miren, acá está la insulina, que está formada por 2 cadenas polipeptídicas, la A y la B, y que están unidos por puentes disulfuro, que se establecen entre residuos de cistina. Por ejemplo, acá yo veo que una cadena A con la cadena B a través de puentes sulfuro, pero yo diré que esos son intercatenianos, porque son 2 cadenas. Intracatenianas serían esta que tiene la cadena A. Estos 2 residuos de cisteína se están fusionando para formar una sola.
¿Se dan cuenta? ¿Cuál sería el aminoácido N-terminal de la cadena A? La glicina. Y el C sería la asparragina. Y acá, ¿cuál vendría? El N-terminal, la fenilalanina. Y el C-terminal, la treonina. ¿Sí? Bien. Pasamos a la estructura secundaria. La estructura secundaria ya vendría a ser la conformación, el plegamiento en sí de la cadena. Y se van a distinguir dos tipos de estructura, la alfa y la beta. Entonces, ¿cuál viene a ser la alfa? Entonces decimos que esta estructura secundaria le va a dar unas propiedades de elasticidad, resistencia, suavidad y flexibilidad. Entonces, vamos a ver que las proteínas van a tener una estructura que vendría a ser esta que nosotros vemos, o puede ser esta. Entonces yo digo, esta es una estructura de alfa hélice, mientras esta es una estructura de lámina plegada. ¿Sí? Lámina plegada. Más o menos como la calamina. Acuérdense, como la calamina. Entonces esta que es como la de la calamina, que es de lámina plegada, yo voy a decir que el responsable de esto vienen a ser los puentes de hidrógeno. Responsable, decimos los puentes de hidrógeno. Igual pasar, entonces yo veo también que en esta lámina plegada, como la calamina, que los responsables son los puentes de hidrógeno, voy a ver que se pueden dar dos clases, es decir, que puedo ir del grupo, o sea, pueden estar todos acá en el grupo del N-terminal, o sea, al C-terminal, N-terminal al C-terminal, entonces yo digo que son paralelas. Pero puede darse lo contrario. ¿Cuál sería lo contrario? Que, por ejemplo, esta vaya al sentido contrario, entonces yo digo que son antiparalelas, pero aprovecharé la diapositiva para decirles que esta es la estructura alfa hélice. La alfa hélice vendría a ser como la estructura en caracol, donde yo veo que los responsables, ¿quién viene a ser? Los puentes de hidrógeno, y por cada vuelta yo voy a tener 3,6 residuos de aminoácidos. Entonces, cada vueltita yo tengo 3,6 residuos de aminoácidos. Entonces, esta es como la calamina y como las escaleras en caracol. ¿Se dan cuenta? Acá como la escalera en caracol. Los responsables en ambas son los puentes de hidrógeno. Entonces yo voy a tener el ejemplo del alfa hélice. El ejemplo del alfa hélice viene a ser el colágeno. ¿Se acuerdan que dijimos que es la proteína más abundante? Solamente que este colágeno vendría a ser como una estructura de cabuya o de soga, entonces donde voy a tener 3 estructuras de alfa hélice y que están un poco extendidas, porque ¿qué tenía? 4-hidroxiprolina y 5-hidroxilisina. Entonces hace que la alfa hélice ya no sea así 3,6, ya va a haber más residuos, ¿sí? Está más distanciada. O sea, voy a tener acá 3,6 residuos de aminoácidos, distorsionados. Entonces ahora tenemos el de lámina plegada, por ejemplo, el de la queratina, ¿sí? Entonces en la plegada de la queratina, antes de irme, ¿se acuerdan que yo les decía que podía ser paralela cuando iban en el mismo sentido? Pero cuando, por ejemplo, van, o sea, yo puedo ir acá, pongamos, estoy yendo de amino terminal al C terminal, pero acá está la inversa, acá, en vez de ser acá el C terminal, aquí es el amino terminal, entonces yo digo que son antiparalelas. Paralelas cuando van de amino a C terminal, o sea, toditas van acá amino, 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 y acá C terminal. Pero acá, ¿cómo veo? Veo que acá está el amino y acá está el C terminal. Acá está el grupo amino y acá está el C terminal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces yo digo, son antiparalelas. Entonces estaría la queratina. La queratina, ¿dónde nosotros la tenemos? Recuerden que la queratina está en nuestras uñas, está donde, en las plumas y en las escamas de los reptiles. Es otra proteína constitucional. ¿Sí? ¿Estamos claritos? ¿Estamos, chicos? Vamos con la estructura terciaria. La estructura terciaria ya vendría a ser el tridimensional de las proteínas, es decir, que las proteínas ya van a adquirir esta forma esférica o angular. ¿Se dan cuenta? Acá yo tenía, por ejemplo, alfa hélices, tengo láminas plegadas, que todas son mantenidas por puentes de hidrógeno, pero esta estructura ya se compone, es como millar una madeja de lana, ¿ven? Yo tengo un montón, acá la mioglobina, tengo un montón de alfa hélices, en cambio, acá vemos que esta proteína ligante de ácidos grasos tiene un montón de láminas plegadas, pero todas se mantienen compactas. Ahora, ¿quiénes son los responsables de mantener esta estructura terciaria? Estarían enlaces no covalentes, de todos estos enlaces no covalentes estarían los enlaces hidrofóbicos. Estos enlaces hidrofóbicos se establecen entre los residuos de los aminoácidos de cadena alifática. ¿Cuáles eran? La alanina, la leucina y la isoleucina. Recuerden que la alanina, la leucina y la isoleucina que eran cadenas, que eran aminoácidos ramificados. Estarían los puentes de hidrógeno, ¿sí? Que eso lo han hecho con el doctor Juancito. También estarían los puentes de hidrógeno.
y las interacciones iónicas o salinas, que se establecerían entre quienes, las enlaces iónicos o salinas, que se establecerían entre los del grupo 3 y los del grupo 4. Dentro de los enlaces covalentes estarían los puentes disulfuro, que se establecerían entre residuos de cisteína. Estaría el enlace amida. ¿Quién es el enlace amida? Se establecería entre el aspartato, el glutamato con la lisina. Aspartato, glutamato con la lisina. Bien. Ahora, la estructura cuaternaria. ¿Qué va a pasar con la estructura cuaternaria? En la estructura cuaternaria, nosotros vamos a ver como, por ejemplo, la hemoglobina, que está constituida por 4 cadenas polipeptídicas. Entonces, se van a fusionar las 4 cadenas polipeptídicas. Entonces, van a dar fusión a una sola estructura. O sea, toditas se fusionaron. Entonces, acá vamos a ver que tenemos básicamente ya proteínas. Entonces, voy a tener cadenas polipeptídicas diferentes, unidas entre sí. Entonces, yo digo que son proteínas oligoméricas. ¿Se acuerdan? Esta es la lineal, la secundaria, la terciaria, y el funcionamiento de todo vendría a ser la estructura cuaternaria. Ahí está el caso de la hemoglobina, donde se fusiona. Miren, acá están las 4 cadenas polipeptídicas y este vendría a ser el grupo hemo. ¿Sí? ¿Qué sirve? Entonces, bien, ahí está la estructura. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos toditas. Este es el caso de las inmunoglobulinas. Recuerden, las inmunoglobulinas están formadas por 2 cadenas pesadas y ligeras. Y estas inmunoglobulinas vendrían a ser el sistema de defensa de mi cuerpo. Bien, acá están las proteínas oligoméricas. ¿Cuáles son estas proteínas oligoméricas? Tenemos, miren, la insulina, que está constituida por 2 cadenas, estaría la hemoglobina por 4 cadenas, y todas se comportan de una sola manera. Bien, ahora, esto que yo he dicho, que las proteínas siempre están ovilladas como una madeja de lana, pues hay ciertos factores que hacen que esa madeja de lana se destruya, y a eso se llama desnaturalización. Entonces, ¿qué viene a ser la desnaturalización de proteínas? Cuando la proteína pierde su estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, y lo único que queda latente es la estructura primaria. Entonces yo digo, la proteína su estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, y lo único que queda latente es la estructura primaria. Entonces, ¿pero qué implica que haya perdido estas estructuras? Que ha perdido también su actividad biológica. Si fuera la hemoglobina, ya no transportaría. Si fuera la insulina, ya no tendría la función. Ya no tendría la función hormonal. Entonces, nosotros decimos que, ¿quiénes son estos agentes desnaturalizantes que causan esta desnaturalización de la proteína? Son agentes físicos como el calor, las radiaciones, la agitación mecánica, el ultrasonido. Y dentro de los agentes químicos estarían solventes orgánicos, la urea 8 molar, el pH, las sales de guaninida y los detergentes como el SDS. Entonces, por eso de repente ahora lo que están diciendo que yo me lavo las manos con jabón y que me libero de los lípidos del coronavirus, no es tan cierto, porque ¿qué nosotros, los virus que tienen en su estructura? Ácidos nucleicos y proteínas. Entonces, el jabón y el alcohol, ¿qué estarían haciendo? Quitando las proteínas de la cubierta del virus. De esa manera lo estarían matando, ¿se dan cuenta? Entonces, ustedes busquen a ver qué constitución tienen el coronavirus. De que los virus en general tienen proteínas y tienen ácidos nucleicos. Entonces, si nosotros sabemos que las proteínas tienen función estructural, lo más probable es que estemos con los detergentes y desnaturalizando la proteína, la cubierta proteica, y de ahí lo estaríamos matando al virus, ¿sí? Estamos. Entonces, nosotros decíamos que para mantener, acá por ejemplo en el ejemplo ponen el hecho de que esta proteína está mantenida por los puentes disulfuro. ¿Qué estructura mantenía los puentes disulfuro? La terciaria y la cuaternaria. O sea, los mismos que mantienen a la terciaria, mantienen a la cuaternaria. Entonces, acá ponen el ejemplo los puentes disulfuro. Yo lo desnaturalizo. Profesora, no se ha entendido la última parte del PK y del PI. Desde ahí no se está entendiendo, profesora. Y ahora estamos sobre... Doctora, sí, no sé, por lo menos la última parte no han estado entendiendo, ya han estado ya volando, y estamos desde las 8 y la hora terminaba 11:20. ¿Y qué hora es, chicos? Y 12. Ay, perdónenme, es que yo no estoy sin reloj, sin nada. Entonces, chicos, ¿qué les parece si ustedes me dan un tiempito, porque la verdad yo también estoy cansada igual que ustedes, pero sí, es que así he mandado